Bueno, buenos días chicos, ¿cómo andan? La clase de hoy nos encuentra en este formato virtual y hoy vamos a ver un poquito lo que son las funciones químicas, ¿sí? Bien, ¿qué son las funciones químicas? Son un conjunto de compuestos o de sustancias que comparten ciertas propiedades, ciertos comportamientos que las hacen únicas, ¿sí? Y además estas sustancias tienen grupos funcionales que las caracterizan, ¿sí? Estos grupos funcionales son átomos o grupos de átomos que les confieren justamente estos comportamientos o propiedades que les son tan propias, ¿sí? A estas funciones. Bien, las principales funciones que existen en la química inorgánica van a ser los óxidos, que es lo que vamos a desarrollar hoy, los óxidos, los ácidos, las bases y las sales. Bien, para comenzar un poquito, los óxidos son compuestos binarios. ¿Qué quiere decir esto? Que están conformados por dos elementos, ¿sí? El oxígeno y cualquier otro elemento de la tabla periódica, ya sea de carácter metálico o de carácter no metálico. ¿Bien? Perfecto. Aquellos óxidos que están conformados por el oxígeno y un elemento de carácter metálico van a conformar lo que denominamos óxidos básicos. Y aquellos en los que reaccionan el oxígeno con un no metal van a conformar lo que se denominan óxidos ácidos, ¿sí? Bien, vamos a centrarnos primeramente en los óxidos básicos y luego vamos a detallar los óxidos ácidos. Bien, estos óxidos básicos, como dije recientemente, van a estar conformados por un átomo de oxígeno y cualquier elemento de carácter metálico, ¿sí? Bien, esta es la fórmula química general. De esta manera se conforma la fórmula de los óxidos básicos. Se coloca primeramente el símbolo químico del metal, seguido del símbolo químico del oxígeno, y estos subíndices que vemos aquí, que los denominamos X e Y, van a ser X la valencia del oxígeno e Y la valencia del metal. Ahora vamos a ver un ejemplito para que puedan entenderlo mejor, ¿sí? Bien, hasta ahí la conformación general de los óxidos básicos. Voy a borrar esto por aquí, así no nos confundimos. Y vamos a hacer un ejemplo. Vamos a tomar de la tabla periódica, que les sugiero que la tengan a mano, así me pueden ir siguiendo. El metal hierro, ¿sí? Como ustedes ya deben saber, porque les hemos subido material en las clases anteriores sobre valencia, estados de oxidación, los estados de oxidación posibles del hierro van a ser dos. Uno de ellos es +2 y el otro es +3, ¿sí? Si ustedes se fijan, en el casillerito donde aparece el elemento hierro, van a encontrar que tiene dos valencias, +2 y +3. Bien, entonces, este hierro me va a formar dos tipos de óxidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene dos valencias. Entonces va a reaccionar de manera diferente con el oxígeno a partir de sus dos valencias. Vamos a ir haciéndolas, así me van entendiendo. Vamos a comenzar con la valencia +2, ¿sí? Entonces, lo primero que hacíamos para realizar la fórmula química de este óxido era colocar el símbolo químico del metal, es decir, el del hierro, seguidamente el símbolo químico del oxígeno, y como aclaración podemos colocar arriba como superíndice la valencia con la que se encuentra trabajando el hierro y la valencia con la que va a trabajar siempre el oxígeno en los óxidos ácidos. El oxígeno siempre en los óxidos va a trabajar, tanto los óxidos básicos como los ácidos, va a trabajar con valencia -2, ¿sí? Por lo menos a los que vamos a ver nosotros. Bien, entonces, ¿qué ocurre aquí? Estas valencias se intercambian, ¿sí? Esta valencia del hierro va a pasar aquí abajo como subíndice del oxígeno y esta valencia del oxígeno va a pasar aquí abajo como subíndice del hierro, ¿sí? De esta manera, como nos muestra el esquemita que les hice anteriormente. Bien,
Entonces, ahora lo que debo hacer es fijarme si entre estos dos subíndices hay algún común denominador por el cual poder simplificarlos, ¿sí? En este caso, como son números iguales, es decir, son ambos múltiplos de 2, los podemos simplificar, es decir, multiplicar por el mismo, dividir por el mismo número y nos va a dar como resultado 1, ¿sí? 2 dividido 2, 1, 2 dividido 2 es 1. Entonces, para pasar en limpio, la fórmula química de nuestro óxido de hierro, con su valencia más 2, nos quedaría de la siguiente manera. Aquí arriba vamos a anotar las valencias. Y dijimos que los habíamos simplificado y nos habían quedado 1. ¿Sí? Esos dos se convirtieron en 1. 2 dividido 2, 1, 2 dividido 2, 1. Bien. ¿Qué ocurre? En los óxidos, como en cualquier compuesto, cuando de subíndice tenemos un 1, este no es necesario escribirlo, ¿sí? Se sobreentiende que cuando aquí abajo, como subíndice, no hay nada, es porque habría un 1. Entonces, nuestra fórmula química del óxido de hierro con valencia más 2 nos quedaría de esta manera, ¿sí? Bien. Ahora bien, ya realizamos la fórmula química. Nos falta llamarlo, nombrarlo a este óxido, ¿sí? Para nombrarlo, vamos a encontrar 3 nomenclaturas clásicas que utiliza la química inorgánica para denominar a todos los compuestos, ¿sí? Uno de ellos, es decir, una de estas nomenclaturas, se va a denominar numerales de Stock. Numerales de Stock. Esta nomenclatura, lo que tiene en cuenta es justamente el estado de oxidación con el que trabaja el metal. En este caso, ¿sí? Hablando siempre de óxidos básicos. Entonces, lo va a llamar a este compuesto óxido de hierro. Siempre coloca óxido de, el nombre del metal que vendría a ser hierro, y entre paréntesis y en números romanos especifica la valencia con la que está trabajando. En este caso, 2. ¿Bien? De esta forma, numerales de Stock denomina a este compuesto óxido de hierro y entre paréntesis la valencia con la que se encuentra trabajando en números romanos 2. Bien. Por otro lado, tenemos otra nomenclatura que se denomina nomenclatura sistemática o IUPAC. ¿Bien? Sistemática, también denominada IUPAC. Y esta nomenclatura va a tener una serie de prefijos que le va a colocar al nombre óxido y al símbolo químico con el que se encuentra trabajando, es decir, al elemento con el que se encuentra reaccionando este oxígeno, dependiendo del número, es decir, del subíndice que hay debajo de ellos, ¿sí? En este caso, como hay un 1, entonces el nombre de este compuesto sería monóxido de hierro, ¿sí? Si acá habría, por ejemplo, un 2, sería dióxido de hierro. Y si, por ejemplo, en este caso habría un 2, dióxido de dihierro, ¿sí? Esos prefijos mono, di, tri, tetra, penta, hexa, etc. vendrían a formar parte de la primera palabra, es decir, del óxido, y también, dependiendo de la cantidad de metales, es decir, de átomos del metal que esté reaccionando con el oxígeno, también lo va a modificar a él, ¿sí? Entonces, de esta manera, dijimos que aquí abajo no había nada, por lo tanto, lo vamos a denominar monóxido de hierro, ¿sí? El hierro no es necesario poner mono hierro, ¿sí? Cuando es uno solo colocamos el nombre del metal, ¿sí? Monóxido de hierro. Bien. Por último, y no menos importante, la nomenclatura tradicional.
Bien, y acá necesito que me presten mucha atención. ¿Por qué? Porque en este tipo de nomenclatura ella utiliza sufijos y prefijos, ¿sí? Sufijos y prefijos para denominar. ¿Cuáles son los sufijos y prefijos? Bien, nosotros en la mayoría de los óxidos básicos vamos a trabajar en realidad con elementos metálicos de hasta 2 valencias, ¿sí? No es así el caso de los óxidos ácidos, que ya vamos a ver que pueden tener hasta 4 valencias, ¿sí? Es decir, el elemento que reacciona con el oxígeno puede llegar a tener hasta 4 valencias. Entonces, dependiendo con qué valencia esté trabajando ese elemento, se va a llamar de una forma distinta. Bien, entonces, ¿cómo sabemos cómo llamarlo? Bien. A la menor valencia utilizada, es decir, por este elemento, es decir, la valencia más chica, menor valencia, se le va a colocar un prefijo hipo y un sufijo oso. Ya vamos a ver, quédense tranquilos, yo le hago este cuadrito y después lo vamos a ir detallando con más claridad. A la valencia intermedia menor, es decir, a la segunda valencia posible del elemento, solo va a utilizar el sufijo oso. A la valencia intermedia mayor, o también a la tercera, también denominada tercera, solo se le va a colocar el sufijo ico. Y por último, a la mayor valencia utilizada por este elemento, le vamos a colocar el prefijo per y el sufijo ico. ¿Bien? En este caso, como este elemento hierro solo tiene 2 valencias, vamos a utilizar solo estas 2 del medio, ¿sí? Vamos a obviar esta y vamos a obviar esta, ¿sí? Después vamos a retomarlas más adelante cuando tengamos un caso en el que tiene 3 valencias y en el que tenga 4 valencias, ¿sí? Entonces, en este momento nos vamos a centrar en estas 2, ¿sí? El de sufijo oso y en el de sufijo ico, ¿bien? Perfecto, entonces, borro esto para que podamos realizar la nomenclatura. Entonces dijimos que esta valencia que era más 2, ¿se acuerdan que el hierro trabajaba con 2 valencias, más 2 y más 3? Más 2 era la más pequeña, ¿sí? Por lo tanto, si era la más pequeña, teníamos que tener en cuenta que utilizábamos el sufijo oso para denominarlo, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Primeramente escribimos óxido, porque se trata de un óxido, y la palabra hierro cambia su prefijo por ferroso, ¿sí? Entonces, óxido, ferroso. Y aquí tenemos el sufijo que les había comentado recién, que se utiliza para el caso de las menores valencias, cuando justamente este elemento solo posea 2 valencias, como en este caso. Entonces, estos son los 3 posibles tipos de nomenclatura para el compuesto que formamos primeramente. Por numerales de Stock, óxido de hierro 2, sistemática o IUPAC, monóxido de hierro, y la nomenclatura tradicional, óxido ferroso. Muy bien, hasta aquí hemos realizado la fórmula química con sus nomenclaturas del primer óxido que forma el hierro con su valencia más pequeña. Vamos ahora con la valencia más grande. Quédense tranquilos si todavía no pudieron entenderlo, porque esto es algo que hay que practicarlo, hay que hacer muchos ejercicios para poder comprenderlo de la mejor manera. Así que vamos a ir haciéndolo despacito y cualquier cosa me escriben o nos avisan a la profe Maricruz o a mí. Bien, vamos entonces con la segunda valencia.
En este caso colocábamos arriba la valencia con la que estaba trabajando el hierro, va a trabajar con +3 ahora. Lo que hacíamos era cruzar las valencias, ¿sí? Este 2 que está aquí como superíndice del oxígeno va a pasar como subíndice del hierro, y este 3 que está como superíndice del hierro va a pasar como subíndice del oxígeno. ¿Se puede simplificar? No se puede simplificar, por lo tanto, esta es la fórmula química del compuesto del óxido de hierro con su valencia más grande, +3. Bien, vamos a denominarlo. Vamos a denominarlo por numerales de Stock. Bien, lo primero que colocábamos era óxido de, el nombre del elemento con el que está trabajando, hierro, y entre paréntesis aclaramos en números romanos la valencia con la que se encuentra reaccionando con el oxígeno, ¿sí? Que sería en este caso 3. Bien, ahí realizamos la primera nomenclatura. Vamos con la segunda, sistemática. Sistemática o IUPAC. Bien. ¿Qué hacíamos aquí? Nos fijábamos cuáles eran los subíndices que había debajo del oxígeno y del elemento con el que estaría trabajando. En este caso, debajo del oxígeno, este número nos indica que hay 3 átomos de oxígeno por cada 2 átomos de hierro. Entonces, ya no va a ser monóxido, sino va a ser el nombre del compuesto trióxido. Trióxido, hay 3 átomos de oxígeno. Trióxido de, ya no va a ser hierro solo, porque ya no existe un solo hierro, sino que existen ahora 2 hierros. Entonces, trióxido de dihierro, ¿sí? Bien, dihierro. Sistemática, trióxido de dihierro. Y por último, la tradicional. Bien. Aquí ocupábamos, ¿se acuerdan? Los 2 sufijos, oso o ico. Oso lo ocupamos para la anterior, que era la más pequeña. Entonces, en este caso, vamos a utilizar el sufijo ico, ¿sí? Colocamos primeramente óxido. ¿Se acuerdan que la palabra hierro cambiaba por ¿sí? Férrico sería férrico, con esta terminación ico que me indicaba que está trabajando con la valencia más grande, ¿sí? De esta manera denominamos o nombramos al compuesto que formulamos con anterioridad. Óxido de hierro 3, trióxido de hierro y óxido férrico. Son las 3 nomenclaturas posibles. Bien, bueno, ¿qué ocurre cuando tengo un elemento que tiene una sola valencia? ¿Sí? Como en el caso del calcio, ¿sí? Todos aquellos elementos que se encuentran en la tabla periódica en los grupos 1, 2 y 3 van a tener solamente una sola valencia, ¿sí? Como en el caso del calcio, que solo va a tener la valencia +2, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué ocurre aquí? Va a reaccionar el calcio, colocamos primero el símbolo del calcio, colocamos luego el símbolo químico del oxígeno, arriba las valencias de ambos dos, se cruzaban las valencias y en este caso se simplifican, ¿sí? Entonces aquí abajo, como había un 1, como un subíndice de ambos elementos químicos, no se ponía nada, ¿sí? Bien, esa sería la fórmula química de este compuesto. Como solo tengo una valencia, no necesito especificar, cuando lo nombro con qué valencia actúa, porque no hay más ninguna que esa, ¿sí? Entonces, cuando lo llamo, solo coloco óxido de calcio, ¿sí? Óxido de calcio, ¿sí? Tanto para numerales de Stock como tradicional, para ambas dos nomenclaturas, esta es la única forma posible, ¿sí? No necesito colocar acá con qué valencia trabaja, ni acá ponerle cálcico, ni nada, ¿sí?
solamente óxido de calcio porque es el único posible, ¿sí? En cuanto a la sistemática, ya se acuerdan que veíamos cuál es el subíndice que se colocaba debajo de ambos dos elementos, podríamos poner monóxido de calcio, ¿sí? Monóxido de calcio, ¿por qué? Porque debajo del oxígeno hay un 1, entonces, un óxido, ¿sí? Un oxígeno por cada átomo de calcio. Estas dos nomenclaturas son las posibles para aquellos óxidos que se formen con aquellos elementos que tengan solamente un tipo de valencia, ¿sí? Como aquellos que les dije recién, los del grupo 1, 2 y 3 de la tabla periódica. Perfecto, hasta ahí lo de óxido. Nos vemos en el video siguiente para tratar lo de óxidos ácidos.